Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios sobreabunde en el corazón de todos los que estamos aquí hoy en la casa del Señor en esta segunda reunión. Damos gracias a Dios por su misericordia y hemos iniciado este proceso de 2 reuniones. Ustedes saben, debido a poder acomodar más fácilmente y de manera más simple a los hermanos que vienen a las reuniones, a los miembros de la iglesia. Y lo estaremos haciendo por el tiempo necesario. Hay que hacer lo necesario para adorar a Dios, hay que hacer lo que sea para adorar al Señor, hay que salir de la zona de confort, de comodidad. Tenemos que venir el domingo y adorar a Dios y estamos proveyendo el espacio para hacerlo. Así que damos gloria al Señor por eso. Y esta mañana estábamos meditando en las letras de esos cánticos tan maravillosos que cantamos esta mañana, y cuánta paz y seguridad nos trae el hecho de estar nosotros seguros en Cristo Jesús. Uno de esos cánticos nos habla de Cristo intercediendo en el trono de Dios a nuestro favor, hermanos. Nosotros podemos estar bajo la tranquilidad y la seguridad de que, amén por los hermanos que estén recordándolos en oración, gloria a Dios por eso, y Dios siempre anima a hermanos y toca el corazón de ellos para que oren por nosotros. Pero aún si nadie estuviera orando, si nadie estuviese elevando oraciones, la Biblia nos dice que Cristo está a la diestra del Padre y está intercediendo por cada uno de nosotros, y eso debe ser fuente de paz, fuente de consolación, fuente de ánimo, porque Él lo hace eternamente, hermanos. Él nunca va a dejar de hacerlo. Él no se cansa, Él no necesita un coffee break, Él no tiene que salir a nada. Dice el escritor de los Hebreos que Él vive eternamente para hacer esa intercesión por nosotros, sus hijos. Y en esta mañana queremos orar delante de la presencia del Señor y presentarnos delante de Él y confesar nuestros pecados delante de Él, como la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos, y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Y no solamente limpiarnos de toda maldad, hermanos, la Biblia va más allá y nos dice que aún nuestra conciencia es limpia de toda obra muerta. O sea, el Señor arranca también el sentido de culpa que viene a nosotros para tratar de entorpecer nuestra relación con Él. Y por eso en esta hora yo le animo a que en esta oración usted traiga al Señor su corazón, considere su santidad, su justicia, su perfección, pero considere su regalo glorioso que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y eso es lo que nos da a nosotros la gracia y el ánimo de poder decirle a Dios cualquier pecado, no importa el que sea, porque sabemos de su gracia y su misericordia derramada para nosotros en Cristo Jesús. Así que oremos, hermanos. Padre eterno, a ti nos acercamos, Señor, y no nos acercamos al trono del juicio, sino, como dice tu palabra, al trono de la misericordia, al trono de la gracia, que nos acercamos en este momento reconociendo, Señor, tu santidad, tu perfección, tu justicia, reconociendo tus atributos gloriosos y reconociendo, Señor, nuestras limitaciones, reconociendo que a pesar de que somos nuevas criaturas y tenemos un nuevo corazón, por causa del pecado remanente en nosotros, pecamos contra ti, fallamos contra ti, y esta mañana venimos en confesión de nuestros pecados delante de ti, Señor, sabiendo, oh Dios eterno, de tu misericordia, sabiendo de tu plan glorioso de salvación desde antes de la fundación del mundo, sabiendo que nos has amado en Cristo antes que todas las cosas fuesen. Nosotros traemos a ti aquellos pecados, Señor, aquellas faltas, aquellas iniquidades, aquellas infracciones contra tu ley y tu carácter santo, suplicándote, oh Dios, que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y que ninguna cosa
ensombrezca nuestra comunión contigo. Eres nuestro Padre Celestial. Tenemos comunión con tu Espíritu Santo, Señor. Permite en esta mañana que nuestra comunión sea pura, diáfana, sea completa, oh Rey de Gloria, mientras nosotros confesamos a ti nuestros pecados esta mañana y hacemos acciones de gracias por la cruz, acciones de gracias por la salvación, acciones de gracias por el Calvario y por el sacrificio redentor, el sacrificio expiatorio, el sacrificio de sustitución que tú nos has dado en Cristo Jesús. Y te damos gracias, oh Padre eterno, y nos gozamos en el conocimiento y en la iluminación de ese perdón eterno que tú nos has otorgado en Cristo Jesús. Amén y amén. Hagamos también esta mañana, amados, la oración pastoral por toda la congregación. En esta oración traemos las necesidades, las situaciones, los conflictos, lo que sea que esté pasando la congregación. Oramos también por los que han perdido algún ser querido, por los enfermos, por los que están hospitalizados y por cualquier otra situación. Y les suplico que nos ayude a orar esta mañana y tenga usted esa palabra de oración en el corazón. Esta mañana oramos por la familia de Ana Cecilia Pérez e Iván Ruiz, por el fallecimiento inesperado de su sobrino. Oramos que el Espíritu Santo consuele el corazón de esta familia y les conceda la paz que solo Él puede dar. Y también anunciamos el fallecimiento y la partida a casa de una de nuestras miembros, la hermana Lucy Alicea, la mamá de uno de nuestros servidores por muchos años, de Javier Colón. Y oramos por Javier, por su familia, suplicando que la gracia de Dios y el conocimiento de la palabra al respecto de la vida eterna puedan consolarle profundamente y él pueda en Cristo esperar el día glorioso en que el Señor retorne y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego los que hayamos quedado seamos arrebatados juntamente en el aire para recibir al Señor y estar siempre con Él. Oramos también por algunas personas que están hospitalizadas: nuestra hermana Carmen Padilla, Lilian Torres, Julián Valentín, y algunos que están enfermos: Ana Luz Morales, Mercedes Martínez, María Judith Ortiz y Rosita Tirado en la Florida. Dice que están luchando con COVID-19. Manuel Ángel Centeno, sobrino de la hermana Ana Iris Núñez, diagnosticado con COVID-19. Oramos por Soraya Duclerc, por Carmen Bermúdez, la mamá de Roxanne, por Samuel Rivera, por José Campos, Eneida Jiménez y por Leslie Pagán. Oremos todos, hermanos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Nosotros reconocemos tu bondad, reconocemos tus atributos, los cuales te hacen ser quien eres, Dios eterno y glorioso. Y nos acercamos a ti en el conocimiento de tu poder, en el conocimiento de tu gracia, en el conocimiento de que eres nuestro Padre Celestial que está al tanto de todas nuestras necesidades, y oramos, Señor, por toda la congregación. Te suplicamos por cada uno de los miembros de la iglesia, los que están aquí presentes, los que están conectados a la transmisión en vivo, suplicando que derrames tu gracia sobre cada uno, Señor. Oramos esta mañana por los enlutados, oramos por aquellos que están atravesando la pérdida de un familiar o de un ser querido, una vez más suplicando tu misericordia, suplicando que derrames gracia sobre gracia y fortalezcas el corazón de estas familias, que la paz que sobrepasa todo entendimiento pueda guardar y rodear sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Oramos por los que están hospitalizados, Señor, y por los que acabamos de mencionar que están enfermos, y aquellos que no están en esta lista pero que tú conoces, o que están aquí, o que los hermanos tienen ahora mismo en sus corazones
corazones y en sus peticiones. Oramos suplicando tu intervención. Oramos rogando que pongas tu mano de salud y de sanidad sobre esos cuerpos enfermos. Oramos en súplica, Señor, de que inclusive puedas extender tu mano y hacer milagros y sanidades y prodigios conforme a tu voluntad perfecta. Suplicamos, Señor, la restauración y el levantamiento de los que están enfermos. Suplicamos, Señor de gloria, esa intervención tuya, y suplicamos que hagas todas las cosas conforme al designio soberano de tu voluntad, y que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor, y que todas ellas cooperen para el bien de aquellos que te amamos y hemos sido llamados por tu nombre santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en esta mañana en nuestro sermón expositivo del libro de los Hechos, en el cual ya hemos alcanzado el capítulo 21. Ya estamos acercándonos a las postrimerías de este glorioso libro, que está siendo una súper bendición poder ver la iglesia primera, poder ver el crecimiento de ella, la promesa de Cristo cumplida, de que se predicaría el evangelio a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y nos encontramos ya en el momento en que el apóstol Pablo afirma su rostro para subir a Jerusalén, donde comenzará sus sufrimientos finales, sus encarcelamientos y posteriormente su muerte. Y el pasaje de hoy, siendo una narrativa histórica, sin embargo, tiene la capacidad de darnos luz acerca de un tema que es vital para la iglesia, y el título del sermón es Discerniendo la voluntad de Dios. Discerniendo la voluntad de Dios. Y vamos a buscar nuestro pasaje en Hechos capítulo 21, los primeros 14 versos del capítulo. Hechos 21, del 1 hasta el 14, dice así la santa palabra del Señor. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por un pasaje
que nos permite predicar en un tema tan importante como es tu voluntad, Señor. Ilumínanos, por favor, a través de tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pies, ella es lumbrera a nuestro caminar, y te pedimos, Señor, que nos concedas comprender, que nos concedas el poder tener entendimiento acerca de tu voluntad gloriosa y cómo nosotros poder discernirla en aquellas áreas personales de nuestra vida donde no está expresamente en tu palabra escrito lo que hemos de hacer y el curso a seguir. Enséñanos, ilumínanos y guíanos esta mañana. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Son varias, hermanos, las ocasiones en que personas han venido a mí en busca de consejo o de dirección y quieren procurar saber la voluntad de Dios en algún área particular. Pero muchas de esas veces realmente lo que vienen a tratar son cosas en las cuales no necesitamos el consejo de nadie, ni necesitamos que nadie nos ilumine, porque están claramente expresadas en la Biblia, están claramente expresadas en la palabra del Señor. Por ejemplo, han venido personas a mí para preguntarme acerca, hombres y mujeres, de si se casan con tal o cual persona que no es creyente. Y cada vez que se hace esa pregunta, es claro entender que no hay necesidad de preguntar eso. No hay necesidad de orar por eso para saber la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios ha sido claramente expresada y la Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ningún creyente verdadero tiene que averiguar, buscar más allá o invertir tiempo en eso, porque está claramente expresado. En otras ocasiones han venido matrimonios, o sea, personas casadas, cristianos los dos, y que están confrontando crisis en su matrimonio, incompatibilidad en sus temperamentos, situaciones difíciles, y han venido con la pregunta de si es pecado o no el ellos disolver su matrimonio, si es la voluntad de Dios que disuelvan su relación porque no se sienten felices, porque no se sienten en esa relación bien. Y es obvio que tampoco en esa área hay una necesidad de preguntar eso, porque la Biblia claramente expresa que Dios aborrece el divorcio. No es la voluntad de Dios que los hijos de Él se divorcien. No es la voluntad del Señor que los matrimonios se suelten, a menos que no sea como Cristo explicó, por causa de adulterio. E inclusive la causal de adulterio no fue que Cristo estaba dando una salida automática, sino estaba diciendo que esa es una razón, porque la realidad es que el propósito de Dios es la reconciliación. El propósito de Dios es que los matrimonios se restauren aun cuando pasan por ese tipo de situación. Entonces es claro que ningún joven, y esto no ha pasado, gloria a Dios, espero que nunca pase, ningún joven va a venir a mi oficina a preguntarme: Pastor Richard, estoy pensando en mi área vocacional y estoy entre, no sé, entre si entrar en biología o en trasiego de drogas. Estoy como que en estrecho, ¿no? Creo que la otra deja más. Sería ridículo, porque es obvio que lo otro no es la voluntad de Dios, que lo otro claramente es inmoral, que lo otro va contra los decretos santos y justos del Señor. De hecho, recuerdo en el tema primero que les traje, esto fue muchos años, imagínate, en La Perrera, una joven de nuestra congregación en ese momento, entiendo yo, para mí entender, que ella era cristiana, ¿verdad? Estaba en la congregación, pero no necesariamente esa es la realidad. Ella vino y me comunica que si yo la puedo casar, pero yo no le conozco a ella ningún novio en la iglesia. Y me dice: no, mi novio no es cristiano. Y yo: ¿dónde está él? Él está en Las Cucharas, en Ponce, está en la cárcel, está preso. Y obviamente, hermanos, nosotros amamos los presos y nosotros oramos por los presos y se le predica el evangelio a los presos. Pero si una joven de la iglesia cristiana me pregunta si esa es la voluntad de Dios, yo le voy a decir: hija, la Biblia es clara en que esa no es la voluntad de Dios. Es un inconverso
está también en su condición más hundido en este momento. Ella dio un portazo, salió de allí. En mi vida la he vuelto a ver. Se fue de la congregación y en mi vida creo que jamás la he vuelto a ver. Esas cosas son claras. Ahora, ¿qué de aquellas cosas que son de carácter personal, en las cuales no encontramos en la Biblia un mandamiento específico o alguna iluminación específica? Como los jóvenes, ¿cuál debe ser mi vocación? ¿Qué es lo que debo estudiar? ¿Cómo yo me voy a ganar la vida? ¿Cuál va a ser el área donde yo me voy a desempeñar y estudiar? Sea en college o sea algún empleo técnico o el área de ventas, lo que sea que la persona va a desempeñarse. Eso la Biblia no lo dice en un verso específico. No tenemos un mandamiento al respecto. No tenemos algún verso que diga que José Rodríguez tiene que dedicarse a esto. No tenemos eso, hermanos. Tenemos principios generales en la Biblia que nos guían, pero no tenemos estas cosas específicas. Tampoco debo vivir en Puerto Rico o debo mudarme a otro país. Debo irme de Puerto Rico a vivir a Kissimmee en Orlando, al segundo Puerto Rico. Sorry, no pude evitar esa. O debo irme a Holanda, a Bélgica, no sé, a África. ¿Dónde debo vivir? O me cansé de mi vecindario, me cansé, llevo ahí 15, 20 años. ¿Debo mudarme yo de casa? ¿Debo irme de mi vecindario? ¿Es algo que a Dios le compete? ¿Eso es algo que a Dios le interesa? ¿Eso es algo que Dios tiene una voluntad para mi vida? Es obvio que sí, Dios se interesa de todo a mí, pero eso no está escrito en la Biblia, donde yo vaya a vivir. En cuanto a la iglesia, ¿en qué ministerio debo yo servir? Hay varios ministerios en la iglesia. ¿Dónde yo debo servir? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esa área? ¿Cómo yo puedo saber la voluntad del Señor? Bueno, claro está, hermano, que no podemos decir, yo no puedo venir aquí a decirles que es bien simple el conocer la voluntad de Dios. Este pasaje de hoy nos deja ver varias cosas, que es lo que vamos a ver. Entre ellos que una vida rendida, un corazón rendido al Señor, conociendo a Dios, conociendo a Cristo a través de su palabra y en intimidad, y evaluando el consejo de la gente piadosa que nos ama, puede ayudarnos para afirmar nuestro rostro y obedecer a Dios por encima de las consecuencias. Son varias cosas y hoy vamos a ver solamente tres, porque queremos mantenernos en nuestro pasaje. No es un estudio bíblico acerca de la voluntad de Dios, sino nuestro pasaje en el principio y en el final de nuestro pasaje. Lo que tenemos es ese sentido. ¿Debía Pablo subir a Jerusalén? Todo el mundo decía que no, todo el mundo estaba en contra. Sin embargo, Pablo estaba firme al respecto. Pablo desobedeció a Dios, como creen algunos. Es más, algunos piensan que Pablo pecó contra el Espíritu Santo porque le dio una orden directa y Pablo la desobedeció, y lo que le pasó es consecuencia de haber desobedecido. De hecho, en la palabra de fe, el falso evangelio de la palabra de fe, ese es un punto que usan, que Pablo quizás no hubiera terminado ni preso ni muerto de la manera que murió, sino que esto fue una consecuencia de no haber obedecido a Dios. ¿Es eso lo que trae el pasaje? ¿Es esa la realidad que nos presenta la Biblia? Eso es lo que queremos ver hoy en tres puntos simples que vamos a predicar. El primero, para discernir correctamente la voluntad de Dios, necesitamos, hermanos, necesitamos. Y si no hay esto de aquí se inicia, de aquí se parte. Necesitamos un corazón rendido y dispuesto a obedecer. ¿Para qué yo quiero saber la voluntad de Dios si yo no voy a obedecerla? ¿Para qué yo quiero saber la voluntad de Dios si yo lo que quiero oír es lo que yo quiero hacer? Es lo que tengo deseos de hacer. Ahora, un corazón rendido y dispuesto a obedecer da pie a que podamos comenzar a comprender la voluntad de Dios en áreas que son más específicas a nuestra vida personal. Cuando miramos al apóstol Pablo, llegado ya
a este capítulo 21, vemos un hombre que su historial en el libro de los Hechos nos muestra exactamente esta actitud. Encontramos un hombre que desde su conversión, en su desarrollo cristiano, es un hombre que se ha entregado por completo al Señor. Este no era un hombre de dos caras, este no era un hombre tibio, este no era un hombre que hoy decía una cosa y mañana decía otra, este no era un hombre de doble ánimo. Este era un hombre entregado a la causa del evangelio. Este era un hombre que si fue profundo como fariseo, así fue como cristiano, mucho más entregado a predicar el evangelio. Un hombre que no escatimaba su vida como preciosa, sino que él lo que veía como punto crucial era la obra del evangelio y que Cristo fuera glorificado. Lo vemos desde el inicio, como no titubeó en predicar el evangelio que persiguió, el evangelio por el cual llevó gente a la muerte, sabiendo que los de su propia nación iban a perseguirle, así como él causó también persecución en la iglesia de Jerusalén. Él sabía que ese iba a ser el costo, pero no titubeó. Tan pronto recibió la vista y fue lleno del Espíritu Santo, nos dice el libro de los Hechos, que salió y comenzó a predicar el evangelio. Entonces esa es la actitud que hemos visto en Pablo a través de todo el relato de Lucas en el libro de los Hechos. Este es un hombre que tenía como ambición santa glorificar a Cristo, y eso debe ser predominantemente nuestra reflexión esta mañana y nuestra aplicación. Les traigo una aplicación súper temprana en el sermón porque ya aquí la encontramos, y la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde estamos nosotros, amados, en la actitud de entrega y de rendición al Señor? Debemos preguntarnos todos nosotros y suplicarle al Espíritu de Dios que confronte nuestros corazones en la realidad de si nosotros estamos rendidos a los pies de Cristo, si nosotros nos hemos entregado a tal manera que nuestra vida completa es de Él y que estaríamos dispuestos a dejar lo que sea por Él, a entregar lo que sea por Él, a perder lo que sea por Él, incluyendo nuestras propias vidas. Yo sé que predicar estas cosas en Occidente y predicarlas acá es diferente a ver esto en otras partes del mundo, pero sepamos que está cambiando rápidamente el panorama en nuestro hemisferio occidental. Sepamos que lo que 40 años atrás eran convicciones generales y morales de la gente, hoy día ya no lo son. Sepamos que la libertad que la iglesia ha tenido por todo este tiempo en Occidente está siendo cuestionada y será cuestionada en días que están por venir. Y sepamos, hermanos, que un día no muy lejano quizás nos cueste servir a Cristo y nos cueste mantener la bandera del evangelio. Escucho de vez en cuando un predicador que se llama Francis Chan. Es un pastor, quizá usted lo ha oído. Es un pastor asiático radicado en Norteamérica, por lo menos de origen asiático. Y este hombre levantó una iglesia preciosa, un ministerio reformado de la palabra de Dios, centrado en el evangelio, un ministerio de crecimiento de algunas miles de personas en un suburbio y una vida muy tranquila. Estaba con una iglesia conocida mundialmente, su ministerio también conocido mundialmente. Y años atrás, unos cuantos años atrás, él comenzó a tener en su corazón la impresión del Espíritu Santo a dejar su ministerio en esta iglesia que está en un suburbio, en un lugar de mucha calidad de vida, en un lugar, tú sabes, con muchísimas comodidades, con buenas escuelas, con buena calidad de vida, y a salir de ahí para irse a lo que ellos llaman en inglés
inner city, o sea, ir al centro de la ciudad, entrar en el área donde están los problemas de la ciudad, la criminalidad, las drogas, la violencia, con todo lo que eso tiene como consecuencia. Y Francis Chan realmente hizo esto. Él entregó la iglesia al equipo de ancianos y él se fue con su esposa, con su familia, para trabajar ahora en este sitio. Yo recuerdo ver una entrevista con la esposa y cómo ella decía que la única forma que ella estaba aceptando esto es porque el Espíritu Santo estaba trabajando en el corazón de ella, porque ella decía: quiero que me vean como madre, yo estoy dejando la seguridad que mis hijos han tenido por años para ir a un lugar de violencia, de criminalidad, y sus hijos van a estar en la escuela pública, no en escuela privada, porque esa es la filosofía de ellos, que ellos deben entrar en los lugares donde hay que predicar el evangelio. Así que imaginen para una madre lo que eso significa. Y no le he dado seguimiento al día de hoy cómo están, pero hicieron esto y están ministrando en este lugar. La pregunta es: ¿así está rendido nuestro corazón a Dios? ¿Así está rendida nuestra vida al Señor, que estaríamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, aunque radicalmente fuera diferente a lo que nosotros hemos soñado, hemos ponderado? Es importante esto, hermanos, en nuestra aplicación. Punto número 2. Hermanos, no hay un método simple o mecánico para conocer la voluntad de Dios. No hay tal cosa, y me refiero a la voluntad de Dios en aquellas áreas donde no están expresadas en su palabra, ¿ok? No hay un método simple o mecánico, no hay un método tampoco subjetivo que guíe al creyente exactamente a esto. De hecho, en las iglesias como lo que fuimos nosotros, iglesias carismáticas o neopentecostales, se desarrollan actitudes peligrosas concernientes a la palabra de Dios, y se usa la escritura como un tipo de ouija que me dirija a través de la página donde abrió o el pasaje donde abrí, porque dice tal cosa y parece que el Señor me está indicando que esa es la dirección a tomar. Yo recuerdo años atrás, gloria a Dios que ya eso no pasa, espero yo que no pase, o por lo menos ya no me lo dicen, ya no me lo hacen llegar, pero años atrás yo recuerdo tantas veces terminar de predicar y alguna persona acercarse y decirme: pastor, Dios me habló. Y pues, gloria a Dios, Dios le habló a este hermano por la palabra, qué bueno. Pero no era eso lo que yo pensaba, sino, obviamente traigo un caso hipotético para no ofender a nadie, si es que hay alguien que hacía eso antes. Pero por ejemplo, si yo en el sermón dije 3 veces la palabra sur, porque estaba en el sermón, pues la persona me dijo: Dios me habló, pastor, Dios me habló. Yo estaba preguntándole al Señor si me mudaba para el sur, y usted dijo sur 3 veces, y ya es la confirmación de Dios, ya estoy mudándome para el sur. What? O sea, cuando alguien me decía algo así, yo no sabía cómo contestar. ¿Qué yo voy a decir? No puedo decir amén, porque yo sé que eso es una locura. Es un disparate pensar que la dirección de Dios va a venir simplemente de esa manera. No hay un método simple. La Biblia no es una ouija. La Biblia tiene algo mayor, primordial, que es lo que debe ser, y es la fuente de nuestra dirección para conocer la voluntad de Dios, y es conocer a Dios, conocer a Cristo de manera íntima, amados. No hay otra. Nosotros siempre queremos métodos, porque los métodos son más fáciles que las relaciones. Las relaciones no son tan fáciles como los métodos, y con los métodos es más fácil seguir el paso A y el B y el C, que con las relaciones tener que lidiar. Pero Dios hizo que lo que nosotros tengamos con Él no es un método. Lo que nosotros tenemos con Él es una relación gloriosa que Él la escogió. Nosotros no la escogimos, Él escogió esa relación. Él nos trajo a esa relación y lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, mientras usted y yo nos relacionamos con Él, vamos aprendiendo cómo es Él, quién es Él, qué quiere Él. Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo y vamos a ver en este pasaje. Yo llevo 34 años en diciembre, si Dios permite este año serían 35 años que cumpliría de matrimonio con Lizzie. Y hay cosas, si usted me preguntara: oye, ¿tú crees que a Lizzie le gustaría esto?
no tengo que orar, no tengo que indagar, no tengo que hacer un estudio. Yo te diría, no, güey, José, Alicia, no le gustaría eso. ¿Por qué? Porque llevamos 35 años conociéndonos, relacionándonos. Igual ella, si usted le pregunta al pastor, ¿y le gustará esto? Ella va a decir, sí, eso le encanta. Sí, eso es porque son 35 años de comunicarnos, de conocernos, de también fallar en reconocer y aprender del otro y luego lograrlo de nuevo. Y es lo que pasa con nuestra relación con Dios. Si usted mira al apóstol Pablo, ¿cuál era el deseo? Si usted pudiera decir, ¿cuál era el deseo del apóstol Pablo que se expresa en sus cartas y en la Biblia? Conocerlo a Él, hermanos. Ese era el deseo de Pablo, aún ya viejo, aún ya para ser muerto. Cuando le pide a sus servidores que le traigan cosas, les dice, tráiganme los rollos, tráiganme los libros, porque su deseo era seguir conociendo a Cristo, hermanos, continuar creciendo en su conocimiento de Cristo. A los Filipenses, en el capítulo 3, verso 9, les escribe y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin o con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahora, ¿qué produce en nosotros esa intimidad y conocimiento de Cristo que afecte el hecho de conocer su voluntad? Pues obviamente, hermanos, mientras más nos relacionamos con Cristo, con el cual realmente nosotros estamos unidos a Él, pero tenemos que crecer en esa intimidad práctica, diaria, de conocerlo a través de su palabra, conocerlo a través de la oración, conocerlo en intimidad. ¿Qué produce esto, hermano? Esto comienza a producir en nosotros una nueva cosmovisión, una nueva manera de ver el mundo y la vida, que ya no está basada en la sabiduría del mundo, que es animal, carnal y diabólica, sino que está basada en principios bíblicos. Cuando nosotros tenemos esa relación con Cristo y con su palabra, comenzamos a ser como Pablo, y que nuestra ambición sea conocerlo y glorificarlo. Entonces me es más fácil, me es un poco más simple comenzar a discernir y reconocer la voluntad de Dios, porque mi visión de la vida se transforma, mi visión del mundo cambia. Ya no soy guiado por mi carne, ya no soy guiado por mi codicia, ya no soy guiado por mis lujurias, ya no soy guiado por los deseos malsanos de mi naturaleza, sino ahora soy guiado por el Espíritu de Dios, y Él nos va guiando a través de transformar nuestras mentes, hermanos. Y por eso es que la Biblia es clara, y Pablo tenía un deseo de conocer a Cristo sobre todas las cosas, y eso produjo en él no solamente el poder tener una cosmovisión bíblica, que el apóstol tenía una gran cosmovisión bíblica. Él tenía una visión cristocéntrica. Aun cuando entraba a una ciudad, él entraba a esa ciudad y veía la ciudad a través del evangelio. Pero también esto produjo en él el sentido de la motivación con que hacía las cosas. Y esta es otra clave de reflexión en este sermón, mis hermanos. Es bien difícil conocer la voluntad de Dios cuando mis motivaciones no son puras. Es bien difícil discernir la voluntad de Dios cuando yo estoy siendo guiado por motivaciones y deseos que no se alinean con el carácter de Dios. Es bien difícil saber mi próximo movimiento y dónde debo estar si mi corazón lo que anhela es mi propia gloria y no la gloria de Dios. Es simplemente mi bienestar y no lo que sea mejor para el reino de Dios, amados. Es sumamente difícil de esa manera. Y si usted mira a Pablo, nuestro pasaje, Pablo estaba determinado a subir a Jerusalén.
No importara el costo, porque él tenía claro, su cosmovisión era clara, pero su motivación era pura, y su motivación eran dos. Una, la unidad de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo quería que las iglesias gentiles hicieran esta recolecta. Era más que solo fondos, era más que solo dinero que llevar a los pobres. Era el sentido de que, como él escribió a los Gálatas, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Pablo quería que la iglesia gentil e iglesia judía dejaran la separación que tenían entre judíos y gentiles y comprendieran que hay un solo cuerpo, que ya Dios no ve judíos por un lado y gentiles por otros, sino que Dios ve una sola creación, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y aunque Lucas en su narrativa no abundó en esta ofrenda, Pablo sí abundó, y lo vimos en otro sermón cuando escribió a los romanos y cuando escribió a los corintios. Abundó en el sentido de los gentiles participando en esta ofrenda, y en más a los romanos diciéndole que los gentiles eran deudores en ese sentido a los judíos y que hacían bien en participarles de sus bienes. Pablo amaba la iglesia y Pablo procuraba la voluntad de la iglesia, y eso lo ayudó a comprender a dónde él tenía que estar y a dónde él tenía que ir, aunque hubiesen algunas otras cosas contrarias. Lo otro que vemos en el corazón de Pablo, en sus motivaciones, era guiado por el amor por su nación, hermanos. Pablo tenía un profundo amor por su nación. No solamente amaba a la iglesia, que está compuesta de judíos y gentiles, pero amaba también a su nación, amaba a la simiente de Abraham, amaba a la nación judía. Y otro gran punto de reflexión es: ¿dónde están nuestros afectos, hermanos? ¿Amamos nosotros la causa de Cristo? ¿Amamos nosotros de verdad la obra del evangelio? ¿Amamos nosotros de verdad la iglesia local, la iglesia cristiana? ¿No debería ese amor por la iglesia guiarme hacia la voluntad de Dios? ¿No debería ese amor por la casa de Dios y el pueblo de Dios darme claridad de dónde yo debo estar y cuándo debo estar y dónde no debo estar, amados? Pablo amaba tanto a su nación, y es lo que él dijo es bárbaro. Los romanos en el capítulo 9, mire lo que les escribe, y lo leo en la traducción lenguaje actual. Él les dijo: es verdad que estoy muy triste y que en mi corazón siento un dolor que no me deja. Sufro por los judíos que son mi pueblo y quisiera ayudarlos. Yo estaría dispuesto a caer bajo la maldición de Dios y a quedar separado de Cristo si eso los ayudara a estar cerca de Dios. Y eso son palabras mayores, hermanos, dichas por el corazón de alguien que ama a su nación de manera entrañable, con todo el corazón. Nuestras motivaciones, la pureza de ellas, nos va a hacer más fácil o más difícil poder ser dirigidos a la voluntad de Dios. Punto número 3. Para discernir la voluntad de Dios, debemos escuchar y evaluar el consejo de otros creyentes piadosos. Eso es verdad y eso es necesario, pero finalmente, en oración y dependencia de Dios, seguir el juicio de nuestra propia conciencia, iluminada por la palabra de Dios, y someternos a las consecuencias. Y eso es lo que vemos ocurrir en nuestro pasaje. Nosotros tenemos a personas en Tiro y personas en Cesarea que le suplicaron a Pablo que no fuera a Jerusalén, que no subiera. Se usaba la palabra subir porque Jerusalén quedaba más alto. Que no subiera a Jerusalén. Y vemos al apóstol determinado. Vemos al apóstol con un pensamiento fijo que él tiene
que subir, como si él entendiera, esa es la voluntad de Dios, como si él estuviera claro que esto es lo que Dios quiere. Y por ejemplo, en Hechos 21, en el verso 4, dice: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cuando Pablo llega a Tiro, Pablo busca a los discípulos. Ese hallado no es casual. Busca a la iglesia, busca a los creyentes en esa ciudad. El barco se va a quedar ahí 7 noches descargando y cargándose. No es un barco grande en el que bajaron ahí, y toma una semana hacer ese proceso. Así que 7 días está Pablo con los discípulos, y aunque Lucas no lo trata, pero si Pablo está ahí, estamos seguros que hay enseñanza, que hay predicación, que están juntos, que hay exhortación, que hay ánimo impartido. Pero el verso 4 nos dice que estos creyentes decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Y aquí esto nos lleva a una encerrona teológica, a una situación que resolver. Por eso, por este verso, por esta frase, es que algunos insisten en decir que Pablo desobedeció a Dios, que Pablo no tenía que subir a Jerusalén, que Pablo debió haber hecho como cuando David estaba en la ciudad de Keila y le preguntó a Dios: Señor, Saúl va a venir a la ciudad a perseguirme. Y Dios le dijo: sí. Y los hombres de la ciudad me van a entregar a Saúl. Y Dios le dijo: sí, te van a entregar. ¿Y qué hizo David? Se fue. Y algunos piensan que eso fue lo que tenía que hacer Pablo. Si ellos le dijeron por el Espíritu: no subas a Jerusalén, pues Pablo debió haber enviado la ofrenda con la comitiva y el quedarse en otro sitio y guardar su vida. Y luego hubiera pasado, pues no sabemos, porque llegar ahí es entrar en especulaciones, es tratar de hacer un evento que no ocurrió de la forma en que realmente ocurrió. La frase que pone esto más difícil es esa donde dice: y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Ahora, nosotros sabemos que el Espíritu Santo no se puede contradecir a sí mismo, y tenemos que ver el contexto general entonces del libro de los Hechos, y ver el contexto anterior y ver el contexto posterior, y ver cómo la voluntad soberana de Dios estaba realmente dirigiendo al apóstol en todas estas cosas. Y ahorita al final vamos a ver un comentario de John Stott, que es un gran expositor, como él lo pone de tal manera que entiendo y pienso que inclina la balanza con el contexto de Hechos a mi entendimiento de que Pablo no estaba desobedeciendo una orden de Dios, sino que estos creyentes estaban recibiendo iluminación divina respecto a lo que Pablo le podía acontecer, pero su ruego era desde su humanidad. Su deseo era que Pablo no fuera dañado, su deseo era que Pablo no fuese aprendido, su deseo era que Pablo continuase en el ministerio. Ustedes recuerdan cuando Jesús anunció que tenía que ser muerto, ¿se acuerdan lo que el apóstol Pedro le dijo? No, que jamás esto te acontezca. Y Pedro no estaba hablando bíblicamente, ni estaba hablando por el bien de Cristo. Es más, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. En ese momento Pedro había sido inspirado por el mismo diablo para decirle a Jesús que no cumpliera con la voluntad de Dios. Y estos hermanos estaban recibiendo iluminación al respecto de los peligros que Pablo iba a tener, pero no debemos tomarlo como que el Espíritu Santo directamente le estaba diciendo a Pablo que no fuera. Cuando vemos más adelante al profeta Agabo, vemos con más claridad la intención del Espíritu. Agabo era un profeta como tal, no hermano de la iglesia solamente, un profeta de ministerio como se estaba dando en ese momento transicional de la iglesia. Y este hombre descendió de Judea, al verso 10, quien viniendo a vernos, verso 11, tomó el cinto de Pablo
y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Mire bien, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pero el Espíritu Santo no le dijo a Pablo qué hacer, sencillamente le dijo, y esto ya se lo había advertido. Si usted recuerda el capítulo anterior, en el capítulo 20, Pablo dijo que en cada ciudad estaba siendo advertido de los peligros que tendría y que le esperaban prisiones y sufrimiento. Y Pablo entendió que esto era el anuncio del Espíritu, pero no era la negativa del Espíritu a que él fuera. Y recuerde, ya Pablo había tenido en su ministerio negativas del Espíritu. Ya el Espíritu le había impedido predicar en cierto sitio, le había detenido en otro lugar, y Pablo obedeció, hermanos, porque ese es el carácter de Pablo. En esta ocasión Pablo estaba claro, seguro y firme en que él tenía que subir a Jerusalén. Entonces dice el verso 12: al oír esto, lo que profetizó Agabo, le rogamos, y Lucas se está incluyendo, Lucas estaba ahí, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. No el Espíritu que le está diciendo que no suba, era el corazón de los hermanos, el buen deseo de los hermanos, la buena intención de los hermanos. ¿Y qué Pablo responde? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y el verso 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad de Dios. Y eso era el lugar donde tenía que resolverse esto. Esta disyuntiva tenía que llegar a la voluntad soberana de Dios, a lo que Dios quería. Y si vemos, hermanos, en un par de minutos, el contexto del libro de los Hechos es claro, amados. Es claro que desde su conversión Pablo está consciente de que él va a sufrir. Pablo está consciente de lo que le va a costar la causa de Cristo. En el capítulo 9 el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Le dijo eso a Ananías: para llevar mi nombre, mire bien esto, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. ¿A cuál rey Pablo le había predicado hasta el capítulo 21? A ninguno. A ninguno. Pastor Richard, pero a lo mejor Dios podía llevarlo a predicar a reyes sin tener que estar preso. Maybe y maybe not. Esa era la forma en que Dios quiso hacerlo, y fue la forma en que Dios lo hizo. Entonces es claro que Dios está cumpliendo su voluntad. De hecho, en el capítulo 19, no fue el 20, en el 19 es que dice que Pablo se propuso en espíritu. Eso fue más que un deseo. Eso fue una proposición en su corazón de ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, que era que iban a tomar la ofrenda. Y después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo no sabía cómo él iba a llegar a Roma, pero Dios sí sabía cómo lo iba a llevar a Roma después de su apelación al César, cuando estuvo preso y defendiendo su causa delante de Félix y de Festo. Entonces, él ya había dicho en el capítulo 20: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio. Es exactamente lo que pasó aquí. El Espíritu Santo me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De alguna manera Pablo sabía en su corazón que ir a Jerusalén iniciaba el final de su carrera. De alguna manera él entendía que subir a Jerusalén comenzaba la recta final para concluir su carrera con gozo. Y cuando estuvo delante de reyes y delante de dignatarios como Festo, él apeló a César y se le dijo: Pablo, no temas, es necesario
que comparezcas ante César. Eso lo vamos a ver en el capítulo 27. Dios mismo, o sea, Jesús mismo le dice a Pablo en un momento dado: no temas, es necesario que comparezcas ante César. Esto no suena como un plan B de Dios. Esto suena como el plan soberano que Dios tenía con el apóstol Pablo. Las palabras de John Stott son muy sabias aquí. Y él escribe en su comentario de Hechos, que se llama El mensaje de los Hechos: quizás la declaración de Lucas, o sea, el verso 4, es una forma condensada de decir que la advertencia era divina, mientras que el ruego era humano. Después de todo, la palabra del Espíritu a Pablo combinaba la compulsión de ir con la advertencia de las consecuencias. Ciertamente Lucas busca que admiremos a Pablo por su valentía y perseverancia. Las predicciones divinas de sufrimiento no le disuadieron en ninguna manera, hermanos. Y eso es lo que tenemos en este capítulo 21. En conclusión, debemos caminar habitualmente, hermanos, de una manera tan íntima con Dios, que iluminados por su palabra y su espíritu, afirmemos nuestros rostros para discernir y seguir la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Lo que ha sido revelado es para los hombres, y lo que Dios nos ha revelado está en su consejo secreto, y nosotros no podremos saberlo. Por lo tanto, a nosotros nos toca seguir la voluntad de Dios y obedecerla, y entrar en discernimiento de ella a través de una relación íntima con Cristo, con su Espíritu y con su palabra. Cuando Dios use a los hermanos y a los que nos aman, nosotros debemos evaluar sus palabras y pesarlas en la conciencia clara, iluminada en nuestro corazón, porque a veces los consejos de los hermanos vendrán con buenas intenciones, pero no serán la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que seguir solo la voluntad de Dios.